Bienvenidos a todos nuevamente. Me siento muy complacida y honrada de parte de Dios de poder grabar la clase número 2 llamada La Salvación. Qué tema tan interesante, nada más y nada menos que lo que necesitamos todas las personas y para lo cual vino nuestro amado Jesucristo, el Hijo de Dios, a morir por nosotros para que pudiéramos recibir la salvación. ¿Y qué es la salvación? Según la Biblia, hace referencia a la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, para vivir eternamente con Dios dentro de su reino, gracias al sacrificio de Jesucristo, quien murió en la cruz para que a través de su muerte obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. En la época de Jesús, los judíos esperaban un Salvador, pero un rey, un soberano, una persona poderosa políticamente, que los salvara, pero de la esclavitud del Imperio Romano, la cual estaban presentando en esos momentos. Ellos debían tributo a este imperio, el cual había dominado su nación, y ahora no eran independientes como lo eran desde que salieron de Egipto, cuando el Señor los liberó por medio de Moisés. Este era el tipo de liberación que los judíos de aquella época esperaban, y por eso rechazaban a Jesús y no lo aceptaban como el Salvador del mundo, porque Jesús vino en humildad. Jesús vino como el Hijo de Dios, que vino a enseñar y a mostrarnos el reino de los cielos aquí en la tierra, pero lo que significa realmente, el amor que el Señor quiere presentarnos a través de Jesús, es llevarnos nuevamente no solo a la liberación que tuvieron los israelitas saliendo de Egipto, sino a ese Edén que el Señor les había entregado a Adán y a Eva, donde Dios directamente se relacionaba con ellos. Y esto era lo que quería Jesús enseñarles, que el Señor vino a darles esa salvación del pecado, no del Imperio Romano únicamente, sino del pecado, el que nos estaba haciendo esclavos y nos impedía mantener una comunión real y verdadera con nuestro Dios, nuestro Padre. La relación íntima e inicial que Dios planeó desde el huerto del Edén, cuando dice la palabra que se paseaba todas las tardes por el huerto y de esta manera se relacionaba con los seres que Él había creado. Ahora, ¿qué es ser salvo? Es ser hecho hijo de Dios por haber recibido a Jesucristo. Ser salvo conlleva varias cosas y una de ellas es ser hijo de Dios por haber recibido a Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todas las personas salvas vienen a ser hijos de Dios. ¿Cómo llegan a ser hijos de Dios? Porque esa salvación la recibieron por medio de Jesucristo, recibiéndolo en su corazón y aceptándolo como su Señor y Salvador. Ahora, ser salvos también es nacer otra vez o nacer de nuevo. Como dice Juan capítulo 3, versículos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan o no sé si han leído el pasaje cuando Nicodemo, uno de los grandes estudiosos de la Biblia de esa época, uno de los grandes maestros eruditos, escribas de la época de Jesucristo, del Sanedrín, las personas encargadas de leer y estudiar y aprenderse de memoria el Pentateuco y los profetas, la Torá, para poder enseñarla a otros, se acercó a Jesús en la noche, porque sabía que si los demás maestros y eruditos se enteraban que él estaba contemplando aceptar a Jesús o recibirlo como lo que él se estaba dando a conocer, que era el Hijo de Dios, el Mesías, lo iban a excluir de este grupo, lo iban a excluir del Sanedrín judío. Pero él se acerca a Jesús con la intención de conocerle más, a pesar de que estaba todavía atado a las costumbres judías y ligado a este poder y reconocimiento que le daba su puesto, lo que él ejercía, su cargo, su posición. Y le dice Jesús a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender, para que pudiéramos tener dentro nuestro al Espíritu, el que nos hace entender todas las cosas. Y le dice Jesús a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Pero él no entendía porque estaba razonando de manera lógica y decía, ¿cómo es posible que yo, siendo ya viejo, pueda volver al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Por qué pensaba de esta manera Nicodemo? Porque estaba llevando las enseñanzas de Jesús al entendimiento humano,
a la sabiduría humana, a lo natural. Y no es de esta manera que se comprenden las escrituras, sino de forma espiritual. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede discernir lo espiritual, sino solamente el hombre espiritual, el que tiene el espíritu dentro. Y por eso es necesario nacer de nuevo. Aquellas personas que nacen de nuevo son los que reciben a Jesús en sus corazones. Estas personas vienen a ser hijos de Dios y por eso el Señor los sella con su Espíritu Santo. Más adelante hablaremos del sello, de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo. Otra cosa que es ser santo es ser hecho nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que el Señor ya no se va a acordar más de tu pecado. Tú vienes arrepentido al trono de la gracia, en oración, a puerta cerrada. Vienes a decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero ser hijo tuyo, quiero, Señor, empezar una nueva vida, pero no bajo mi propia voluntad, sino dirigiéndome según la voluntad que tú tienes para mi vida, según el propósito para el cual tú me creaste. El Señor te va a aceptar y dice la palabra que Él borra tus rebeliones, Él echa al fondo del mar tus pecados. Tú vienes a ser nueva criatura, no importa cuántas personas, incluso no importa si tú mismo sigues acordándote de tus pecados pasados, el Señor no se acuerda más de ellos. El Señor borra tus rebeliones. El Señor cubre, redime, expía tus pecados por medio de la sangre de Jesús y te sella con su espíritu y te llama hijo. Te he escogido. Tengo un propósito contigo. Quiero que camines bajo mi voluntad porque quiero que te vaya bien en todo lo que hagas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, como dice Josué 1:9. ¿Cómo era el hombre antes de caer en pecado? Antes de la caída, el Señor se relacionaba con el ser humano de manera directa, como ya les dije, en el Edén. Ese era el propósito de Dios, que Él viviera en relación con nosotros y nosotros con Él diariamente. Dice la palabra en Génesis que Él se paseaba todas las tardes por el huerto del Edén. Este es el propósito y la voluntad perfecta e inicial de Dios. Que nosotros tengamos una relación con Él, una relación de padre a hijo, como le dijo a David aquella vez cuando David quiso construirle un templo y el Señor dijo, ¿me construirás templo tú a mí, que he habitado en tiendas y en tabernáculos desde que saqué al pueblo de Egipto hasta ahora? No, será un hijo tuyo, uno de tu casa me construirá templo a mí. Era hablándole acerca de Salomón, uno de sus hijos. Y él será para mí como un hijo y yo seré para él como un padre. El Señor estaba hablando de Salomón, hijo de David, Antiguo Testamento. Estamos hablando de 2 de Samuel, donde está escrito esto que yo les estoy diciendo. Antes de Cristo, ya el Señor tenía planes y ya su voluntad era llamarnos hijos. Ya llamaba hijo al descendiente de David. Dijo, será para mí como un hijo y yo para él como un padre. Entonces aquí en 2 Samuel, un libro del Antiguo Testamento, ya el Señor nos dejaba ver cuál era su propósito, además del Génesis, de tener una relación de padre e hijo con nosotros. Dice Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El Señor nos creó como seres capaces, como seres racionales, que podemos tomar decisiones. Esto no quiere decir que nosotros seamos objetos de Dios, que solamente vamos a hacer su voluntad. Maravilloso fuera, porque nos iría bien en todo siempre, no nos equivocaríamos y ni siquiera existiría el pecado. Pero el Señor nos creó por amor y el amor te da la capacidad de decidir. El amor te da opciones, el amor no te amarra, no te obliga, el amor no te esclaviza. El Señor nos dio capacidad de decidir, de pensar, de razonar. El Señor nos dio voluntad. ¿En qué consistió la desobediencia del hombre? En creerle más a otros, en este caso a la serpiente, que a Dios, en codiciar lo que la serpiente le ofreció en vez de obedecer al mandato de Dios. Todo lo que el mundo te ofrece es mucho menor a lo que te quita. El pecado es desobedecer a Dios y la desobediencia a Dios trae separación del Creador y nos roba la esencia que Él nos colocó. En la Biblia la palabra muerte significa también separación. Por eso la palabra dice que antes de que Dios nos llamara y nosotros lo recibiéramos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estábamos separados de Él.
éramos esclavos del pecado, no teníamos vida, porque solamente aquellos que viven realmente son los que tienen a Cristo dentro, son los que tienen al Espíritu Santo habitando en el templo que es el cuerpo humano, esa vasija de barro en la cual Dios ha decidido habitar. Dice Génesis 3, versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay mucho que explicar acerca de este pasaje, pero no quiero ahondar en otros temas, pues el tema principal de esta clase es la salvación. Solamente quiero explicarles y dejarles claro que nada de lo que te ofrezca el enemigo es para tu bien. Aparentemente al principio te da placer, te beneficia, pero en realidad es para que mueras. Es para que te estanques, es para que te detengas en todo aquello para lo cual Dios te creó. Y nada de lo que Él te da es de gratis. Todo te lo cobra, y más a un precio mucho más alto de aquello que te dio. ¿Qué hizo Dios ante la caída del hombre? Emitió juicio y declaró su plan de salvación para redimir al hombre. Dios es tan misericordioso que a pesar de habernos advertido, a pesar de haberle advertido a Adán y a Eva que no comieran del fruto y ellos desobedecieron, en vez de castigarlos únicamente, porque sí los castigó, los apartó de su presencia, los echó fuera del jardín del Edén donde estaban en el paraíso, el Señor también pone en marcha su plan de redención. Dice Génesis 3, 14 y 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza, o sea, el descendiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza literalmente a la serpiente, o sea, a Satanás, a sus planes, iba a aplastarlo. Y la cabeza es el tope, lo que está arriba, lo que comanda el plan, iba a destruirlo por completo. Más dice la palabra que aún así, aunque el descendiente que era Jesús, y fue Jesús, y es Jesús, iba a acabar por completo y desde la raíz los planes de Satanás, él iba a herir el calcañar de los descendientes de la mujer. ¿Qué es el calcañar? El talón. O sea, y por esa razón el enemigo siempre está atacando y Dios está permitiendo pruebas que nos ayudan a avanzar, a crecer, a fortalecernos, pero son heridas que el enemigo nos causa a nosotros, pero son heridas que no son heridas de muerte. Por una mordedura en el talón, hablando metafóricamente, no vamos a morir. Es una herida pequeña, es una herida a nivel del piso. Con ese mismo talón, muy seguramente, nosotros, si nos decidimos en Dios, le aplastamos la cabeza a todos los planes macabros que el enemigo tenga en contra nuestra y de nuestra familia. Dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esta es la misericordia de Dios y el amor que Él nos muestra, que aunque los descendientes de Adán y por el pecado de Adán, todos venimos de simiente pecaminosa y todos venimos arrastrando con la pecaminosidad y la corrupción que dejó el pecado en el mundo desde Él en adelante, también desde Cristo en adelante, todos los que lo aceptamos venimos a ser vivificados. Ya no somos más esclavos del pecado. Jesús hizo el sacrificio saldando la deuda que teníamos con Dios. Dice Isaías 53:5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El Señor pagó la deuda. El Señor saldó la deuda que teníamos y ahora podemos tener paz y descansar en Él.
Dice 1 Corintios 15, 3, 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que dice la palabra. No solamente murió, el Señor resucitó, tenemos la victoria. Dice la palabra de Dios que exhibió públicamente a todas estas huestes demoníacas que estaban celebrando su muerte, pero Él volvió a la vida. No hay ningún ser en el mundo, ni fuera del mundo, a excepción de Jesucristo, que pueda morir y regresarse Él mismo a la vida. Él es el único que puede hacer eso, porque Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Para ser salvos a través del sacrificio de Cristo, debemos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Esta es la voluntad que les hablé al principio que el Señor nos dio. Él nos dio voluntad, Él nos dio capacidad de decisión. Su amor nos permite decidir. Ni siquiera para ser salvos estamos obligados. El Señor te pone frente tuyo los dos caminos, el de la muerte y el de la vida, y prefiere que escojas el de la vida, pero te lo enseña, te lo muestra y te advierte cómo te irá si escoges el camino de la muerte, pero no te va a obligar a escoger uno de los dos. Es nuestra decisión aceptar la salvación que el Señor nos da a través de Jesucristo o desistir de ella. Dice Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que les recibieron, allí se pone en práctica nuestra voluntad. El recibir a Cristo es una decisión que debemos tomar. Creer en su nombre es una decisión que debemos tomar. Es nuestra fe ejercida. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que les recibieron, solamente aquellos que creen en su nombre. No todos son hijos de Dios. Dice Romanos 10:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque cualquier persona puede confesarlo, cualquier persona puede decir, sí, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, pero no está creyendo de verdad con su corazón lo que está hablando. Y creerlo no es simplemente decir, no, en realidad sí. Jesús es el Salvador y yo lo creo en mi corazón. Creer es actuar con base a lo que estamos hablando, es vivir conforme a lo que estamos diciendo. Si creemos que Jesús es el Salvador, entonces vamos a vivir agradecidos con Él. Entonces vamos a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice Romanos 12:1. ¿Por qué tenía que morir Cristo? Porque la paga del pecado es muerte. Jesús tuvo que morir. Para que no muramos todos nosotros, el Señor prefirió entregarse Él para redimirnos, para pagar la deuda que nosotros debíamos pagar, porque en la ley está escrito que todo aquel que peque debe morir, mas Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener vida. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La salvación es por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios 2:8. Por gracia somos salvos, gracia es un regalo, es algo gratuito que Dios nos está dando, pero es por medio de la fe que nosotros recibimos ese regalo. Por medio de la fe que nosotros aceptamos y creemos que el Señor nos lo está dando gratuitamente y que no debemos hacer obras para ser dignos o justificados, sino que las obras vienen como consecuencia de nuestra fe y nuestra gratitud a Dios por este regalo inmenso e inmerecido que nos ha dado. El término gracia significa favor inmerecido. Es algo que Dios nos da y no merecemos y que mucho menos podemos comprar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer que Él existe para poder acercarnos a Él. ¿Quién se acerca a un Dios en el cual no cree? ¿Quién le ora a un Dios invisible si no está creyendo en Él y si no está creyendo que lo está escuchando? Jesús dijo delante de todos, gracias Señor, gracias Dios, gracias Padre, porque sé que me escuchas. Y esto no lo digo por mí, sino para que todos estos crean. Claro, porque Jesús sabía que Dios lo estaba escuchando. No estaba haciendo esta confesión como diciéndose a sí mismo, sí, yo creo en ti, Dios. No, lo estaba
confesando y lo estaba hablando y estaba dándole gracias a Dios de que él había escuchado su oración para que todos los demás creyeran, todos los que estaban alrededor de él creyeran que Dios escuchaba las oraciones y Él las escucha. Debemos creer eso para poder acercarnos a Él, para poder agradarle a Él. Y creer que Él existe nos hará acercarnos a Él. Y esto hará que Dios se agrade con nosotros, porque Él se agrada cuando nosotros nos acercamos a Él. También debemos creer que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que Él nos da premios, nos da dádivas, nos da bendiciones. No porque lo merezcamos, no porque estamos haciendo algo que Él tenga que retribuirnos, sino porque Él se place en dar. Él se place en premiar a aquellos que lo buscan. Por amor nos entrega todas las bendiciones que Él quiere darnos. ¿Qué espera Dios de aquellos que lo aceptan? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4 del 22 al 24. Y dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor que espera de aquellos que lo aceptan, que cambien su vida, que cambien de rumbo, que comiencen a vivir según su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La podemos conocer por medio de la palabra. Él ya dejó su palabra escrita. La palabra de Dios es Dios hablándonos, es Dios diciéndonos de este modo, de esta manera, es que yo quiero que ustedes vivan, para que les vaya bien en todo. Puntos importantes de esta clase. Semejanza significa modo de operar, pues Dios no tiene cuerpo, Él es espíritu. Lean Juan 4:24 y 2 Corintios 3:17. Y la parte nuestra que es semejante a la de Él es nuestra alma. El ser humano es tripartito, o sea, se compone de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es esto material que podemos tocar y que todos podemos ver, el que se va desgastando. El alma es nuestro yo interior, donde están alojadas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, y el espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio y el cual vuelve a Él cuando el cuerpo muere. Dios es trino, o sea, 3 en 1. Y miren que esta es la forma de operar que le dije en el punto 1, con la cual nos parecemos a Dios, en la cual tenemos semejanza a Él, con la que fuimos hechos semejantes a Él, del mismo modo de operar. Operamos como uno conformado por 3 partes, que son cuerpo, alma y espíritu, así como Dios es trino, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es un solo Dios en 3 personas diferentes. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Otro punto importante, el alma es la que necesita salvación, no el cuerpo, porque el cuerpo va a volver a la tierra, polvo eres y a polvo volveremos, pues el alma es la que vive eternamente. En Génesis 1:27 Dios creó la esencia del hombre y en Génesis 2:7 formó la vasija, el cuerpo, el recipiente donde sopló la esencia que creó en Génesis 1:27. Leer estos versículos, por favor, para que puedan entender un poco más. El cuerpo sale de la tierra, pero la esencia salió de Dios. Por eso el cuerpo al morir se descompone y vuelve a la tierra, y el espíritu, que es el soplo, vuelve a Dios. Pero el alma, que es nuestro ser, es nuestro yo interior, va a donde pertenezcamos según lo que hayamos aceptado en vida. O sea, va al infierno o va al cielo. El infierno no fue creado inicialmente para que nosotros habitáramos, sino para el diablo y sus demonios. Pero también irán allá todos aquellos que se le han unido. ¿Y quiénes se le han unido? Aquellos que han decidido vivir una vida conforme a la voluntad del adversario de Dios. Una vida lejos de Dios, una vida separada de Dios, una vida que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Esta es una consecuencia eterna que el Señor quiere evitarnos a todos, y por eso nos brinda su salvación gratuita por medio de Jesús. Y el último punto importante de esta clase es: todos venimos de la familia de Adán, pero de la familia de Cristo son solo aquellos que lo reciben en su vida como su Señor y Salvador. Y tengamos muy presente que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador no es solamente decirlo, sino creerlo en nuestro corazón. Y esa creencia nos va a llevar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos va a ayudar a corresponder al amor que Él nos está brindando por medio de Jesús. Dios les bendiga a todos.